No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde la ventana de mi apartamento podía ver una calle en la distancia, con una casa que resaltaba de manera peculiar entre los edificios grises y anodinos que la rodeaban. No era una casa lujosa ni particularmente grande, pero su color era imposible de ignorar. Era un amarillo vibrante, casi irreal, un amarillo que no pertenecía a este mundo monótono. El amarillo de las películas en Technicolor, el amarillo de la carretera de ladrillos en El Mago de Oz. Cada vez que miraba por la ventana, ahí estaba, inmóvil, como un recuerdo congelado en el tiempo. Con el tiempo, se volvió una especie de referencia en mi rutina diaria. Me reconfortaba su presencia. En días grises, parecía iluminarse con su propio fulgor. En días soleados, destacaba aún más, como si el mismo cielo se encargara de realzar su color. Pero un día, la curiosidad me ganó. Decidí salir y caminar hasta la calle donde se encontraba la casa amarilla, para verla más de cerca. Quería admirar sus detalles, confirmar que era real, que no era solo una ilusión óptica provocada por la distancia y la luz. Seguí el camino, contando los edificios que había desde mi ventana hasta el punto exacto donde debía estar la casa. Cuando llegué al lugar, mi corazón se detuvo por un segundo. No había ninguna casa amarilla. Lo único que encontré fue un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros, un lote vacío que, por lo que parecía, llevaba mucho tiempo sin ocuparse. Me quedé ahí, paralizada, tratando de encontrarle sentido a lo que veía. Giré sobre mis talones, observé los edificios cercanos, revisé cada rincón. Debía haber cometido un error, tal vez me había confundido de calle, tal vez la casa estaba más adelante, tal vez... Regresé a mi apartamento con una sensación de inquietud. Subí las escaleras rápidamente, con la esperanza de que, al mirar de nuevo por la ventana, mi error quedara en evidencia. Pero cuando corrí las cortinas y dirigí la vista al mismo punto de siempre, la casa amarilla seguía ahí, exactamente en el mismo lugar donde, segundos antes, había visto un lote vacío. Pasé días tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás había calles paralelas con edificios similares y me había desviado sin darme cuenta. Quizás la casa estaba más atrás, en otro ángulo que la hacía visible solo desde mi ventana. Tal vez el sol reflejaba la luz de alguna otra estructura y creaba una ilusión extraña. Pero cuanto más caminaba por el barrio, cuanto más exploraba las calles, más imposible se volvía la casa amarilla. No existía en ningún otro punto de la ciudad, solo desde mi ventana. Acepté la única conclusión que mi mente racional podía soportar. Era un truco de la luz. Tal vez la pintura de la casa tenía algún tipo de acabado especial, un efecto perlado que hacía que se viera de otro color desde distintos ángulos. Aunque la explicación no me convencía del todo, me forcé a aceptarla. No tenía otra alternativa. Y así dejé el asunto en paz. Hasta varios años después, una tarde cualquiera, caminaba sin rumbo cuando pasé por la calle donde estaba el lote baldío. Pero esta vez algo había cambiado. El terreno ya no estaba vacío. Habían comenzado a construir un nuevo edificio. Me quedé mirando la estructura en progreso, sintiendo una preocupación absurda, casi infantil. Si construían ahí, ¿qué pasaría con la casa amarilla? Aunque nunca pude acercarme a ella, aunque sabía que no estaba realmente ahí, había sido parte de mi vida durante tanto tiempo que la idea de perderla me inquietaba. Me prometí a mí misma revisar cómo avanzaba la construcción. Días después, cuando volví a mirar por la ventana, algo dentro de mí se quebró. El nuevo edificio estaba terminado, y lo conocía. Era una casa completamente nueva, pero no cualquier casa. Era la casa amarilla, la misma que había estado viendo durante años, exactamente igual, con el mismo tono imposible de amarillo, la misma estructura, el mismo techo, las mismas ventanas, solo que ahora existía. Retrocedí tambaleándome, sintiendo una sensación de vértigo imposible de describir. ¿Cómo era posible? Mi mente se llenó de preguntas imposibles. ¿Había estado viendo el futuro todo este tiempo? ¿Era una proyección de algo que aún no existía? ¿O acaso la realidad misma había cambiado para ajustarse a lo que yo había estado viendo? Me sentí enferma, mareada. Miré la casa una última vez y por primera vez en todos esos años ya no me pareció hermosa. Me pareció errónea, fuera de lugar. Como si no debiera estar ahí. Cerré las cortinas, apagué la luz y traté de dormir. Esa noche soñé con una ciudad donde los edificios aparecían antes de ser construidos, donde los recuerdos se materializaban como si la realidad tratara de alcanzarlos,
donde lo que era y lo que será no estaban separados por el tiempo, sino por una simple percepción equivocada. Al día siguiente, cuando volví a mirar por la ventana, la casa amarilla seguía ahí, y aunque sabía que ahora era real, no me atreví a volver a acercarme. No suelo ser una persona temeraria, nunca lo fui. Desde pequeño siempre fui alguien cauteloso, calculador. No tomaba riesgos innecesarios, no era de los que aceleraban por pura adrenalina, ni desafiaban el destino con imprudencias. Pero aquella tarde, por alguna razón, algo en mí se sintió diferente. Algo en mí quería ir más rápido. Era una tarde nublada, de esas en las que el sol apenas asoma tras un cielo plomizo. Llevaba conduciendo por una carretera secundaria, la típica que cruza pueblos pequeños, con señales de límite de velocidad cada tanto y largas extensiones de campo a los costados. No tenía prisa, no había un destino inminente, solo iba en mi camino, sumido en mis pensamientos. Entonces vi aquel coche. Era lento, exasperantemente lento. Quizás era un conductor mayor, alguien sin apuros, alguien que no tenía la más mínima urgencia de llegar a ningún sitio. Pero yo sentí la necesidad de adelantarlo. La carretera se dividía en dos carriles por un tramo corto antes de volver a fusionarse en uno solo tras una colina. Era mi oportunidad. Me moví al carril de adelantamiento y presioné el acelerador, demasiado fuerte. Sabía que estaba yendo demasiado rápido, que era innecesario, que no era yo, pero no me importó, y entonces algo cambió. Una sacudida de adrenalina recorrió mi cuerpo, mi respiración se hizo más agitada. Sin pensarlo dos veces, pisé aún más el acelerador. Tenía que adelantar antes de que el carril desapareciera, pero no lo logré. Al llegar a la cima de la colina, la carretera ya se había reducido a un solo carril, y ahí, frente a mí, un camión venía en dirección contraria. No había tiempo, no había espacio, no había escapatoria. Recuerdo la sensación del tiempo ralentizándose. Recuerdo el reflejo del sol en el parabrisas del camión. Recuerdo el sonido ensordecedor de los neumáticos en el asfalto cuando traté de frenar sin éxito. Recuerdo ver la parte delantera del camión aplastar el costado izquierdo de mi coche. Fue un impacto brutal. No debería haber sobrevivido. Y entonces, negro. No hubo dolor, no hubo gritos, solo una absoluta y abrumadora oscuridad. Un segundo después, parpadeé. Me encontré estacionado junto a un edificio industrial, a casi 1 kilómetro de donde se suponía que estaba. Mi piel hormigueaba como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mis manos temblaban sobre el volante. El motor estaba apagado. No entendía nada. No podía entenderlo. Tomé aire con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo en un torrente que me dejó mareado. Me sentía desplazado, como si algo se hubiera soltado dentro de mí, algo que antes estaba firme y ahora flotara en el vacío. No volví a casa de inmediato. Me quedé ahí, sentado en el coche, con la mente en blanco. ¿Cómo había llegado allí? Pero por más que tratara de racionalizarlo, por más que buscara una explicación lógica, nada encajaba. Sabía que había muerto en esa colina. Desde entonces, algo en el mundo se siente diferente. No es nada evidente, nada drástico. Mi familia es la misma. Mis amigos son los mismos. Mi vida no ha cambiado de manera significativa. Pero hay algo en el aire, en la forma en que la luz se refleja en las superficies, en la textura del sonido al hablar con alguien. A veces estoy en un lugar y por un segundo todo parece más cálido. Como si un velo se apartara, revelando un mundo más brillante, más vibrante. Luego, sin aviso, regresa a la frialdad, al tono gris que ahora parece permearlo todo. Otras veces leo una noticia, escucho un dato que me resulta familiar, pero no como debería. Algo está mal, algo ha cambiado. Busco en internet, reviso registros, y la versión que encuentro siempre es diferente de lo que recuerdo. Pero todos los demás parecen aceptarlo como verdad absoluta. No tengo miedo, no me atormenta, pero sé con una certeza absoluta que el mundo en el que desperté no es el mismo del que partí aquella tarde. El choque ocurrió, pero yo no morí, o al menos no en la realidad que conocía. Estoy en otro lugar, uno muy parecido, pero nunca completamente igual.
6 años atrás, cuando tenía 18 años, finalmente di el paso de independizarme y dejar la casa de mis padres. Había conseguido un pequeño apartamento en una casa antigua, propiedad de una anciana de 94 años. A pesar de su edad avanzada, la señora era increíblemente vivaz. Tenía el cabello plateado recogido en un moño siempre pulcro, una sonrisa traviesa y una manera de hablar que mezclaba dulzura con un agudo sentido del humor. Me contó que había vivido toda su vida en esa casa y que, a pesar de las dificultades propias de la edad, trataba de mantenerse en movimiento. A veces la encontraba en el jardín cuidando sus rosales, otras veces la veía con su bastón dando pequeños paseos por el pasillo. Desde el primer momento me trató con una calidez que me recordaba a mi propia abuela. Cuando me mudé, me recibió con una taza de té caliente y galletas caseras. Era una mujer de costumbres y de una fortaleza admirable. Una tarde, antes de un fin de semana largo, empaqué algunas cosas y tomé un tren de regreso a la casa de mis padres. Pasé el día con ellos sin pensar demasiado en la vida que había dejado atrás en mi nuevo hogar. Me sentía feliz de volver a mi antigua habitación, de dormir en mi cama de siempre. Pero en medio de la noche, todo cambió. Me desperté de golpe con un dolor intenso en el estómago. Al principio pensé que era algo que había cenado, pero el dolor no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Luego vino un dolor de cabeza palpitante y de pronto una presión sofocante en el pecho, justo sobre el corazón. El aire se volvió denso a mi alrededor. Me levanté tambaleándome y fui al baño en busca de analgésicos, con las manos temblorosas. Fue en ese momento cuando la imagen de la anciana se coló en mi mente. No había razón alguna para pensar en ella, y sin embargo, la sensación era demasiado vívida. Algo estaba mal. Mientras revolvía el botiquín en la oscuridad, mi madre apareció en la puerta del baño, alarmada por el ruido. «¿Qué pasa?», preguntó, mirándome con preocupación. Le expliqué la extraña sensación, mi angustia repentina, el dolor en el pecho, y luego solté, casi sin pensarlo. «Creo que algo le pasó a la señora». No era una afirmación lógica, pero lo sentía con una certeza irracional. Mi madre no creía en cosas paranormales y yo tampoco, pero en ese instante, al ver la seriedad en mi rostro, supo que algo no andaba bien. «Vuelve a la cama», me dijo, «descansa». Extrañamente, el dolor desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Volví a mi habitación con una sensación de inquietud que no me abandonó hasta el amanecer. Al despertar, lo primero que hice fue llamar al hijo de la anciana. Me había dado su número cuando me mudé, por si alguna vez necesitaba contactar con él en caso de emergencia. Sentí que me temblaban las manos mientras marcaba. Cuando atendió, traté de sonar calmada, pero mi voz delató mi ansiedad. «Sé que esto va a sonar raro», dije, «pero tengo una extraña sensación. No sé por qué, pero siento que algo le pasó a su madre». El hombre guardó silencio por un momento. Luego, con amabilidad, me dijo que pasaría por su casa para ver cómo estaba. 2 horas después, mi teléfono sonó. «Lamento decirte esto». Su voz sonaba apagada, como si apenas pudiera procesar lo que iba a decirme. «Pero mi madre falleció anoche, un infarto. Los médicos creen que ocurrió mientras dormía». Las palabras hicieron que todo se detuviera a mi alrededor. Había muerto, justo en la noche en la que había sentido ese dolor. «Una coincidencia», me repetí, «solo una coincidencia», pero hasta el día de hoy no dejo de pensar en ello. Me atormenta la idea de que, de alguna manera, en ese preciso instante en el que su corazón falló, una parte de mí lo sintió, como si, por una fracción de segundo, hubiera estado conectada a ella, como si su despedida hubiera atravesado la distancia y me hubiera alcanzado en la oscuridad de la noche. No sé qué fue aquello. No sé si fue una señal, una advertencia o simplemente un truco extraño de la mente y el cuerpo. Pero a veces, en los días en que la casa se siente demasiado silenciosa, pienso en aquella anciana de sonrisa cálida y en la última vez que la vi, en cómo me dijo con una mirada cómplice: «La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos», y no puedo evitar preguntarme, ¿fui yo quien sintió su partida? ¿O fue ella quien de alguna manera vino a despedirse? Han pasado más de 20 años desde aquel día, pero todavía lo recuerdo con una claridad inquietante. No porque haya sido especialmente aterrador en su momento, sino porque, con el tiempo, cuanto más lo pienso, más irreal me parece. Yo nunca fui de los chicos populares en la escuela. Era más bien callado, alguien que prefería observar en lugar de participar.
No tenía muchos amigos y aunque no me molestaba la soledad, a veces deseaba que hubiera alguien con quien compartir más cosas. Alguien que entendiera lo que era sentirse un poco fuera de lugar, un poco desconectado. Todas las mañanas en la fría temporada de otoño tomaba el autobús escolar. Siempre elegía el asiento junto a la ventana, no solo porque me gustaba ver el mundo pasar, sino porque era mi refugio. Con mi Walkman escondido bajo la chaqueta, escuchaba música y dejaba que el paisaje se volviera una película en mi cabeza. Me fijaba en los detalles de todo lo que pasaba afuera, tal vez porque en mi mente intentaba encontrar un patrón, algo que hiciera que todo tuviera sentido. Aquella mañana en particular, el cielo tenía un tono gris pálido y el aire era frío, lo suficientemente cortante como para que la gente metiera las manos en los bolsillos de sus abrigos. El autobús llegó al vecindario donde recogía a uno de los chicos de la escuela, un chico que conocía de vista. No éramos amigos, pero lo había notado porque siempre vestía con mucho estilo, como si estuviera en un desfile de moda en lugar de camino a clases. Ese día él salió de su casa con un abrigo azul marino con franjas moradas en las mangas. Lo vi caminar hasta la orilla del camino y esperar la señal del conductor para cruzar la calle. Era una escena rutinaria, sin nada extraño. Subió al autobús y pasó por mi asiento sin mirarme. Se fue a sentar unas filas más atrás, como siempre. Esperé a que el autobús arrancara, pero no lo hizo. Pasaron unos segundos y miré por la ventana para ver qué estaba causando la demora, y entonces lo vi. El chico salió de su casa de nuevo. Llevaba el mismo abrigo azul con franjas moradas en las mangas. Cada detalle era idéntico. Caminó hasta la orilla del camino, esperó la señal del conductor y cruzó la calle, como si la realidad hubiera rebobinado y se estuviera reproduciendo de nuevo. El auto estacionado en el camino de entrada estaba exactamente en la misma posición. El viento movía las hojas caídas de la misma manera. Incluso las nubes parecían estar congeladas en el mismo lugar. Pero esta vez, cuando subió al autobús, no pasó de largo. Se sentó justo a mi lado. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Quizás estaba cansado y mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez había imaginado todo, pero no podía negar lo que había visto, no podía negar que había experimentado la misma escena 2 veces. El miedo me recorrió la espalda, pero intenté actuar con normalidad. Me puse los auriculares y traté de perderme en la música, hasta que de repente él me dio un codazo leve y susurró: «Guarda tu Walkman, ahí viene un profesor». Su advertencia me sacó de mi confusión. Rápidamente deslicé el Walkman dentro de mi mochila y segundos después, un profesor subió al autobús con la mirada afilada, buscando cualquier indicio de que alguien estuviera infringiendo las reglas. Si él no hubiera estado ahí, sentado a mi lado en ese momento exacto, no me habría dado cuenta y me habrían confiscado el Walkman. Ese fue el inicio de todo. Después de ese día nos volvimos inseparables. Él tenía esa energía que complementaba mi tranquilidad. Yo era el tipo callado, él era el extrovertido que siempre sabía qué decir en cualquier situación. Nos equilibrábamos de una manera extraña, pero natural. Con el tiempo, los recuerdos de aquella mañana se desdibujaron en mi mente. La lógica trató de imponerse. Tal vez solo había estado soñoliento, tal vez lo había imaginado todo, pero a veces, en los momentos de silencio, la memoria volvía con toda su intensidad. Porque no podía ignorar que algo en mi interior me decía que él no debería haber estado ahí. A veces me pregunto cómo habría sido todo si él no se hubiera sentado a mi lado aquella mañana, si no me hubiera advertido sobre el profesor. ¿Nos habríamos hecho amigos? ¿O nuestras vidas habrían tomado caminos distintos? Cada vez que pienso en aquel día me invade una extraña sensación, como si el universo mismo se hubiera ajustado para asegurarse de que nos conociéramos. Como si por alguna razón ese encuentro tuviera que ocurrir, sin importar cuántas veces la realidad tuviera que repetirse para hacerlo posible. El año pasado él fue mi padrino de boda, y a veces cuando estamos juntos tengo la sensación de que él también recuerda ese día, pero nunca lo mencionamos, porque hay cosas que es mejor dejar en el misterio y agradecer que sucedieron. Cuando era niña, solía tener una imaginación muy vívida. Mi madre siempre decía que mi mente creaba mundos tan detallados que a veces parecía que realmente los había visitado. Pero nada se comparó con aquella noche. Crecí en un hogar modesto, donde los dulces eran un lujo raro. Mi madre, estricta con la alimentación, evitaba que hubiera chocolates o caramelos en la casa.
A veces, cuando íbamos a una fiesta o nos daban algún dulce en la escuela, lo atesoraba como si fuera oro, pero esa noche en particular no había comido nada fuera de lo común. Me acosté temprano, envuelta en mis cobijas, y sin darme cuenta me sumergí en un sueño tan real que aún después de tantos años puedo recordarlo con absoluta claridad. Era una ciudad hecha completamente de chocolate. No era un simple lugar imaginado, sino un sitio con calles perfectamente delineadas de cacao oscuro, edificios altos de chocolate con leche y flores de chocolate blanco que parecían derretirse con la luz del sol. Todo tenía un aroma dulce y embriagador, como si el aire mismo estuviera impregnado de azúcar. Caminé maravillada por sus calles, sintiendo cómo mis pies se hundían ligeramente en un suelo suave, como si estuviera sobre un tapiz de trufas esponjosas. Con curiosidad infantil, estiré la mano y arranqué un pétalo de una flor cercana, llevándolo a mi boca. Era delicioso, no podía detenerme. Probé las paredes de una casa, el poste de un farol, incluso el borde de una fuente de la que en lugar de agua fluía un espeso chocolate caliente. Cada bocado era una explosión de sabor, cada textura era diferente, pero igualmente irresistible. Comí, y comí, y comí, hasta que algo cambió. El cielo, que antes era de un tono ámbar cálido, comenzó a oscurecerse. Las calles que parecían mágicas ahora se sentían sofocantes, como si el aire se volviera más denso. Mi estómago comenzó a doler, un dolor punzante que me hizo tambalearme. Las dulces calles de chocolate se transformaron en un mar pegajoso bajo mis pies, como si el mismo suelo estuviera derritiéndose y tragándome. Me desperté de golpe. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío y un nudo de náusea se retorcía en mi estómago. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de correr al baño. Me arrodillé frente al inodoro y sentí cómo mi estómago se contraía violentamente. Vómito, oscuro, espeso, con un aroma inconfundible. Chocolate. Mis manos temblaban mientras miraba la evidencia frente a mí. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez había comido algo con cacao sin darme cuenta. Tal vez mi madre había hecho un postre y lo había probado antes de dormir. Pero no había chocolate en casa. Todavía con el estómago revuelto, fui a la cocina y revisé cada estante, cada rincón. Nada. Miré el reloj, eran las 3:17 de la madrugada. Me quedé de pie en la penumbra, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había pasado realmente? Me había soñado comiendo chocolate y en la realidad, mi cuerpo había reaccionado como si realmente lo hubiera hecho. Como si de alguna manera imposible, mi mente hubiera trascendido el sueño y convertido la fantasía en algo tangible. Con el paso de los años, intenté encontrarle una explicación lógica, pero cada teoría que me daba tranquilidad se desmoronaba con una sola pregunta. Si fue solo un sueño, entonces, ¿de dónde salió todo ese chocolate? Cuando tenía 6 años, tenía una costumbre que con el tiempo se volvió casi un ritual nocturno: despertarme en medio de la noche y deslizarme en la cama entre mis padres. No era por miedo a la oscuridad exactamente, pero había algo en la quietud de la casa a esas horas que me inquietaba. Tal vez era la sensación de vacío en los pasillos, el sonido del viento filtrándose por las ventanas, o la manera en que las sombras parecían moverse cuando nadie estaba mirando. Mi madre solía bromear con que yo tenía un sexto sentido para las madrugadas, porque casi siempre aparecía en su habitación sin que me escucharan venir. Ella decía que me despertaba como si algo me llamara, aunque yo no recordaba ninguna razón en particular para hacerlo. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Me desperté como siempre, envuelto en la penumbra de mi habitación, con la leve luz del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta. Me deslicé fuera de las sábanas y puse los pies en el suelo frío. La casa estaba en completo silencio, salvo por el lejano zumbido del refrigerador en la cocina. Comencé a caminar hacia la puerta, pero entonces me detuve. No porque yo quisiera, mi cuerpo entero se paralizó. Fue como si una fuerza invisible me hubiera sujetado en su lugar. No podía dar un paso más, no podía levantar los brazos, ni siquiera podía girar la cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda y, en ese instante, lo vi. Desde el pasillo, una figura pequeña emergió del baño. Era un niño, de mi edad, tal vez un poco más alto. No pude verle bien el rostro, la penumbra de la casa lo cubría en sombras, pero su silueta se delineaba con claridad en el resplandor de la luz nocturna. Caminó con paso tranquilo, como si estuviera siguiendo una rutina completamente normal.
Giró a la derecha y, sin dudar, abrió la puerta de la habitación de mis padres. Entró y la cerró suavemente tras de sí. En cuanto la puerta se cerró, mi cuerpo recuperó el control. El hechizo, o lo que fuera que me había mantenido inmóvil, desapareció de golpe. Mi primer impulso fue correr detrás de él, abrir la puerta y gritar que saliera, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. Un terror primitivo se apoderó de mí. Ese no era un niño, no podía serlo. Mi mente infantil no entendía qué había pasado, pero mi instinto sí, y mi instinto me decía que me alejara de ahí lo más rápido posible. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y regresé a mi cuarto. Me metí bajo las sábanas, temblando, rogando que aquello desapareciera con la luz del día. Pero lo más extraño sucedió al amanecer. Mi madre entró a mi habitación con una expresión extraña en el rostro. ¿Por qué regresaste a tu cuarto?, preguntó, con una mezcla de desconcierto y preocupación. La miré, confundido. No fui a su cuarto anoche. Su ceño se frunció. Sí lo hiciste. Sentí cuando te metiste en la cama, como siempre. Hasta te acomodaste entre nosotros. Me quedé helado. ¿Qué pasó después? No sé, admitió. Desperté esta mañana y ya no estabas. Pensé que te habías levantado temprano, pero cuando te busqué, estabas aquí. Mi estómago se revolvió. Yo no había ido a su cuarto esa noche. Lo recordaba con claridad. Había vuelto a mi habitación y no había salido de ahí hasta la mañana siguiente. Entonces, ¿quién se había acostado con ellos? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No respondí nada, solo asentí, fingiendo que todo estaba bien. Pero esa fue la última vez que intenté ir a su habitación por las noches. Desde entonces, sin importar cuánto miedo sintiera o qué tan fuerte fueran mis impulsos de correr con ellos, siempre me quedé en mi cama. Porque si alguna vez volvía a despertar en la oscuridad y sentía la necesidad de ir con mis padres, tenía miedo de encontrarme conmigo mismo en su cama. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.